Amado hermano, amada hermana, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todas aquellas personas que usted ama con todo su corazón. Hoy tengo una enseñanza sublime, exquisita, pero permítame preguntarle, ¿estás listo para embarcarte en un viaje que va a transformar tu entendimiento de quién eres en Cristo? En esta porción bíblica de Romanos capítulo 6, comenzando en el versículo 1, no solo desafía nuestra percepción del pecado y la gracia, sino que también redefine nuestra identidad como creyentes resucitados a una nueva vida en Jesucristo. En este estudio, amado hermano, amada hermana, usted va a descubrir el poder liberador de la gracia, una fuerza que no solo perdona, sino que transforma tu vida para siempre. De modo que prepárate para ser desafiado y motivado a vivir como un instrumento de justicia en un mundo que necesita desesperadamente luz y verdad. Este es más que un simple estudio. Es una invitación a experimentar una vida abundante y a compartir este impacto revelador con otros. Comparte este video con tus amigos. Comparte este video con tus familiares. Comparte este video con la comunidad de fe. Y juntos vamos a explorar las riquezas de la gracia que nos ha sido dada. Tu transformación comienza aquí. El título de esta enseñanza es ¿Cómo la gracia transforma tu vida? Y obviamente, como ya le mencioné, es conforme a lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, donde aborda la cuestión del pecado y la cuestión de la gracia. En este capítulo 6, el apóstol Pablo responde a una posible malinterpretación de la gracia, ya que estamos bajo la gracia y no la ley. Por el hecho de que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, ¿podemos seguir pecando? Amados hermanos, amadas hermanas, efectuemos un análisis versículo por versículo de estos 14 versículos del capítulo 6 de Romanos. Disfrutemos. La realidad de la gracia y el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo pregunta retóricamente si deberíamos continuar pecando para que la gracia abunde. Esto revela una posible malinterpretación de la doctrina de la gracia. Amados hermanos, amadas hermanas, la respuesta de Pablo es clara y contundente. En ninguna manera. La gracia no es una licencia para pecar, sino un salvavidas, ese salvavidas que nos aparta del pecado. Continuar en pecados es incompatible con la experiencia genuina de la gracia. En segunda instancia, muerte al pecado, vida para Dios. En estos versículos, el concepto de estar muertos al pecado es esclarecedor. En Cristo hay una transformación radical. La muerte al pecado simboliza no solo el rechazo a la vida antigua, sino también una ruptura con el dominio del pecado. Número 2. La transformación a través del bautismo. Versículos 3 al 4 del capítulo 6 de Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, usted y yo, andemos en vida nueva. Usted y yo somos bautizados en Cristo Jesús, lo que significa que somos bautizados en su muerte. ¿Tiene algún simbolismo este versículo? Veamos el simbolismo del bautismo. Esto simboliza la muerte al pecado para que vivamos una nueva vida. El bautismo es presentado como una unión con la muerte y resurrección de Cristo. Así Pablo, el apóstol, recalca que al ser cristianos hemos muerto al poder del pecado y hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Es más que un rito externo, es un acto poderoso de identificación con Cristo. Tal transformación infunde un nuevo propósito y dirección. Vea la reflexión personal. En la actualidad, los cristianos somos llamados a recordar su bautismo no solo como un evento pasado, sino como una realidad presente. ¿Cómo estamos manifestando esta nueva vida que hemos recibido a través de Cristo? Vayamos a los versículos del 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pablo amplía la metáfora de la muerte y resurrección. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, los creyentes también vamos a resucitar para vivir una vida nueva. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. En tercera instancia, la nueva vida en Cristo. Versículos 8 al 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. La crucifixión de Jesús no fue solo un evento histórico, sino una transformación, sino algo transformacional para cada creyente. Resucitados con Cristo. Participar en la resurrección de Cristo implica vivir una vida plena en el Espíritu, rica en frutos. Esto conlleva una responsabilidad de reflejar la vida de Cristo en cada acción y en cada decisión. Además, vivir para Dios. Al vivir para Él, nuestra relación con el pecado cambia drásticamente. Ya no es nuestro amo. Número 4. Poder y libertad en la gracia. Versículo 11. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo insta a los cristianos a considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La muerte de Cristo fue para el pecado, su vida para Dios. Es un llamado a la transformación continua, a vivir diariamente en esa nueva realidad. La gracia que transforma. Contrario a ser una excusa para vivir desordenadamente, la gracia es el poder sobrenatural que capacita al creyente
a vivir en rectitud. Es una fuerza activa que nos transforma continuamente, permitiéndonos resistir el pecado. ¿Tiene alguna implicación activa? Claro que sí. La implicación activa es vivir bajo la influencia de la gracia. Significa participar activamente en nuestra santificación. Dios nos proporciona los recursos, pero debemos responder con devoción y obediencia. Número 5. Ofrecimiento de nuestras vidas como instrumentos de justicia. Versículos 12 al 14 del capítulo 6 de Romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo concluye advirtiendo contra el dominio del pecado en nuestros cuerpos mortales. ¿Tiene esto alguna decisión voluntaria? Sin lugar a dudas. Pablo exhorta a los cristianos a ofrecer sus vidas como instrumentos de justicia. La gracia no solo nos cubre, sino que nos capacita para vivir juntos. Esta es una acción deliberada, una presentación diaria de nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, conforme a Romanos capítulo 12 en el versículo 1. ¿Qué impacto tiene para el mundo? Al vivir como instrumentos de justicia, somos luz al mundo. Nuestras vidas deben destacar la diferencia que Cristo hace. A través de obras de amor, compasión y verdad, podemos influir positivamente en quienes nos rodean. Encontremos aquí algunas aplicaciones para nosotros los cristianos en la actualidad. Veamos las aplicaciones para usted y para mí como cristianos en el día de hoy. Número 1. Vivir conscientes de la nueva identidad. Como cristianos estamos llamados, amados hermanos, amadas hermanas, a vivir en la identidad de resucitados en Cristo, valorando nuestra libertad del pecado y aprovechando esta libertad para bendecir a otros. Número 2. Transformación continua. Debemos evaluar continuamente nuestras vidas para asegurarnos de que no estamos permitiendo que el pecado reine. Esto implica el arrepentimiento diario y la renovación de nuestro compromiso con Dios. En tercera instancia, instrumentos de justicia. Nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. Podemos ser ejemplos de justicia y amor, sirviendo a Dios y a los demás. Cada aspecto de nuestras vidas debe estar dedicado a la gloria de Dios. Y en cuarta instancia, poder de la gracia. La gracia no solo nos perdona, sino que nos fortalece. Confiar en la gracia significa buscar en su santidad, resistiendo las tentaciones y exigiendo continuamente el camino de Cristo. Para concluir, amados hermanos, en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 14, nos lleva a una comprensión profunda del poder y propósito de la gracia en la vida del creyente y recordatorio poderoso de nuestra vida en Cristo. Nos desafía y nos llama a una nueva identidad, una que está marcada por la vida en Cristo. Afirmar nuestra muerte al pecado y vivir en la gracia. Somos llamados a una vida de justicia, abundante en amor y sinceridad hacia Dios y a la humanidad. Esta porción de la Escritura es un llamado a vivir intencionalmente,
a ser conscientes de nuestra nueva vida resucitada y a reflejar la santidad y la justicia de Dios en todos los aspectos de nuestra existencia diaria. En esta revelación hay libertad y propósito para vivir y seguir a Cristo fielmente cada día. A través de esta transformación mostramos al mundo el impacto verdadero y poderoso del Evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, amadas hermanas, estoy plenamente convencido de que esta enseñanza ha sido de bendición. Por lo tanto, denle like, suscríbase si no se ha suscrito, denle la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal, provocando que este mensaje, este video, llegue a personas que usted ama, para que esas personas que usted ama también sean edificados, consolados, exhortados y motivados en el dulce nombre de Jesús. La gracia de Dios está sobre usted. Ha sido dado por gracia, para que usted fluya por fe y reciba todas las promesas que Dios ya nos dio. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.